La escucha activa ahorra dinero y salva relaciones desde el matrimonio hasta los negocios. Pero, ¿cómo se aprende? ¿Qué debo hacer para escuchar activamente? Hoy profundizamos en este tema con la ayuda de una pera. Feliz momento presente, bienvenidos a un nuevo episodio de Janet Salvatierra TV. Yo soy su anfitriona, Janet Salvatierra. Y la escucha activa es una habilidad súper necesaria para prácticamente todo hoy en día. La comunicación siempre ha sido muy importante, pero hoy en día nos hemos convertido en receptores pasivos. ¿La razón? La enorme cantidad de información disponible nos hace poco pacientes. Queremos conocer en 3 o máximo 6 segundos si la comunicación o el mensaje es interesante para nosotros. Esto es producto de las redes sociales, los videos y la televisión en demanda. Queremos consumir solo lo que es rápido, muy interesante o muy importante para nosotros. Y resulta que la comunicación cara a cara, persona a persona, necesita mucho más que unos breves segundos, una música o una imagen interesante para estimular los sentidos. La comunicación humana es la base de nuestra supervivencia, es clave para la felicidad. Y si te pones a analizarlo un poquito nada más, coincidirás conmigo en que sin esa comunicación no sería posible conseguir pareja, enamorarnos, decidir emparejarnos y reproducirnos. Imagínate, ¿por qué crees tú? O fíjate si será así, que el paso siguiente a conseguir una persona en un sitio de citas por internet es conocer a esa persona en vivo, conversar con ella cara a cara. Las negociaciones difíciles, la resolución de conflictos importantes o el tan solo disfrute de un rato ameno requieren de una conversación frente a frente, en la mayoría de los casos, por supuesto. Un intercambio donde nos alternamos con otra persona o varias para hablar y escuchar. Y cuando hablamos, queremos sonar inteligentes, que aportamos algo positivo a la conversación. Y para eso es clave escuchar lo que otros dicen y descodificar los mensajes no verbales que la otra persona o las otras personas nos envían. De eso se trata la escucha activa. Una habilidad clave para los líderes en los negocios, para los padres, para los esposos, esposas que valoran su relación, para los amigos que genuinamente desean ser más que un conocido. Como life coach nos entrenan para escuchar activamente, así que puedo compartirte unos cuantos tips que he acumulado durante estos 6 años después que han transcurrido desde que me certifiqué como life coach. Hay 4 habilidades, o existen 4 habilidades que utilizamos a la hora de practicar la escucha activa. Y esas habilidades las podemos resumir usando la palabra pera. Esas habilidades son parafrasear, empatizar, requerir información, aportar respuestas. Para ayudarles a recordar esas habilidades, entonces es que me valido de esta palabra pera, ¿verdad? Porque cada letra de la palabra representa una habilidad en el orden incluso en el cual las usamos a la hora de escuchar activamente. Veamos la pera en detalle. Pero antes quiero invitarte a suscribirte a mi canal. Activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que seas uno de los primeros en enterarse de los nuevos contenidos que estamos colocando en este canal cada semana. Los martes normalmente publicamos contenido nuevo en español y los jueves publicamos un video en inglés, aproximadamente a media tarde hora del este. Bueno, ahora sí, veamos una a una las habilidades de inteligencia emocional que utilizaremos en la escucha activa. Comenzamos con la número 1, parafrasear. Parafrasear significa hacer una especie de resumen del mensaje que escuchamos en las palabras o en nuestras propias palabras, es decir, un resumen de lo que dice el hablante en las palabras del oyente.
Sirve básicamente el parafrasear para que podamos validar que entendimos el mensaje o que se entendió el mensaje que el emisor o la persona que habló nos comunicó. El parafrasear no implica que estemos de acuerdo con ese mensaje, solo que lo comprendimos. Es decir, nosotros lo que vamos a repetir de alguna manera el mensaje utilizando nuestras propias palabras sin agregar ni quitar nada. Es decir, sin emitir una crítica o una idea en conflicto con el mensaje original. Un ejemplo típico es, por ejemplo, una conversación donde estemos tocando un tema complejo sobre el cual no somos expertos. Entonces, utilizando nuestras propias palabras, vamos a repetirle al hablante o a la persona que nos dio el mensaje lo que nosotros entendimos de eso que esa persona nos comunicó. En otra circunstancia, por ejemplo, es cuando hay una circunstancia que es emocionalmente fuerte para quien habla. Es muy importante que nosotros como oyentes, practicando la escucha activa, repitamos el mensaje como nosotros lo entendimos. Puede ser un tema delicado, un planteamiento que involucre, por ejemplo, dinero o que involucre emociones. Parafrasear no siempre es necesario, es fundamentalmente útil en estos dos tipos de situaciones, o sea, cuando no somos expertos en un tema y necesitamos aclararlo, o cuando se nos plantea algo que es muy emocionalmente, vamos a decir, importante para quien nos lo plantea. Ahora sí, la siguiente habilidad que les voy a compartir sí es verdad que tiene que estar presente en absolutamente todas las conversaciones y, por supuesto, en nuestra escucha activa. Y la segunda habilidad, si recuerda la pera, empieza por E, es empatizar. Empatizar es similar al parafraseo, pero esta vez en relación a las emociones, a los sentimientos de quien habla. Es importante que nosotros durante la conversación percibamos esas claves no verbales, esa energía que de alguna manera nos comunica la persona que está hablando en el momento que hace su exposición. Y vamos a decir, esa comunicación no verbal incluye, por supuesto, los gestos, el tono de voz, la mirada, todos esos elementos forman parte de la comunicación y nosotros tenemos como personas que hacemos escucha activa que analizarlos, determinar si son coherentes con el mensaje, es decir, si un mensaje que de alguna manera es triste, no puede ser que la persona esté haciendo gestos que denoten alegría, o si es un tema que aparentemente es muy importante, que la persona esté tumbada en el asiento, así con una actitud de no estar haciendo mucho caso, pues tampoco es muy coherente. Ese es el tipo de, vamos a decir, de gestos o elementos de la comunicación sobre los cuales nosotros nos tenemos que documentar o alimentar para empatizar con la persona que está hablando. En el momento en que somos empáticos es cuando realmente estamos demostrando paciencia y cuando evitamos la crítica o evitamos también el dar consejos en un momento inoportuno de la conversación. Simplemente lo que tenemos que hacer es como que asumir una actitud abierta, permitiendo que la otra persona entonces se exprese con libertad. Es decir, sin que nosotros estemos a nuestra vez transmitiendo a través de gestos, miradas, comunicación no verbal, elementos que, vamos a decir, coarten la facilidad o la expresión de la otra persona. Entonces, todo esto de la paciencia, de la comunicación abierta o el permitir que la otra persona se comunique abiertamente es parte de empatizar. Y la idea entonces es respetar tanto las ideas y, más importante, los sentimientos que la otra persona nos está expresando en el momento en que estamos escuchando. Un ejemplo típico es cuando alguien nos viene a conversar sobre una cosa que para ellos es muy triste, como por ejemplo la muerte de un familiar o un duelo por una pérdida X, debemos ser coherentes, digamos, con ese sentimiento que la persona nos está expresando. Entonces debemos evitar, por ejemplo, reírnos si nos están comunicando una noticia triste, o
Por el contrario, si nos están comunicando una noticia alegre, pues entonces nosotros sintonizarnos de la misma manera con la emoción que la otra persona está expresando. Eso denota empatía, eso facilita la comunicación y le manda entonces a quien habla el mensaje de que nosotros estamos recibiendo, ¿verdad? Vamos a decir, con agrado y en la misma sintonía ese mensaje que nos están entregando. La tercera letra de nuestra pera es la R, o de la palabra pera es la R, ¿verdad? Y esa se relaciona en el caso de la escucha activa con la habilidad de requerir información. Esta habilidad se traduce en hacer preguntas inteligentes, es decir, preguntas que sean relevantes o relacionadas al tema que se nos está planteando. Preguntas preferiblemente abiertas, es decir, que permitan que la otra persona se exprese y uno como oyente obtenga más información. Sobre todo en el caso en que son situaciones complejas y necesitamos, por ejemplo, un poquito más de contexto, en qué situación o en qué ambiente o en qué circunstancias ocurrieron estos hechos que se nos están comunicando, o en qué momentos estas ideas que se nos están planteando pueden ser de utilidad. Ese tipo de preguntas para aclarar contextos son muy importantes y demuestran entonces que sabemos preguntar, que sabemos requerir información de manera inteligente. También podemos querer indagar sobre de repente alguna curiosidad que tengamos, aspectos no cubiertos originalmente por la persona a quien habla. Preguntas que nos permitan profundizar un poquito más en la información, o inclusive preguntas que nos permitan presentar y validar una hipótesis, una idea que nos surge a raíz de lo que se nos está planteando, un supuesto o una conclusión parcial, ¿verdad? Que de alguna manera pueden contribuir a resolver la situación que se nos está planteando y que evidentemente entonces nos va a colocar en una mejor posición como líderes en esta conversación. Si parafrasear y empatizar se focalizan en quién habla, ¿verdad? Porque le estamos dando más importancia a las palabras de quien habla. Requerir información se focaliza en quién escucha. Es decir, esta es una actividad que hacemos fundamentalmente si nosotros somos los que estamos aplicando la escucha activa para nosotros como oyentes, para entonces clarificar, para profundizar en la información, para requerir mayores detalles o presentar hipótesis. Bien sea porque, bueno, tienes que tomar una decisión o emitir una opinión sobre lo planteado, ¿verdad? Requerir información te permite, como escucha, poder hacer tu tarea con la información correcta, ya sea, como te digo, esa tarea, el tomar una decisión o el proveer un consejo. Ejemplos típicos de requerir información. Y voy a poner aquí el típico ejemplo de lo que es una pregunta abierta, que la gente siempre pregunta, pero ¿eso qué significa? ¿Una pregunta con muchas opciones? No, realmente una pregunta abierta es una pregunta sin opciones. Es decir, si tú le quieres preguntar a alguien, por ejemplo, que estaba ocurriendo o que estaba sintiendo en una situación, es preferible preguntar ¿qué sentiste? En lugar de preguntar ¿te sentiste incómodo? Ya estás en esa pregunta dando una hipótesis o dando una opción. Y es ideal entonces preguntar ¿cómo te sentiste? Eso es una pregunta abierta. Otro ejemplo de pregunta abierta pudiera ser, y que te da también la posibilidad de plantear una hipótesis, es algo así como que puede ser que lo que planteas se deba a un cambio. ¿Cuál sería ese cambio? Fíjate entonces que estás planteando una hipótesis, una idea que sí se le ocurrió, bueno, esta situación se debe a que probablemente hay que hacer un cambio, y le estás dando la otra oportunidad a través de una pregunta abierta, que es la pregunta de cuál sería ese cambio, de que la otra persona entonces se exprese libremente sobre, bueno, cuál sería su opinión o cuál sería el cambio que él propone. La idea es entonces que a través de preguntas inteligentes o requerir información de manera inteligente, la conversación se vuelva mucho más dinámica, no sea una conversación en una sola vía. La gente tiende a pensar que la escucha activa es sentarse ahí a escuchar con empatía, parafrasear, etcétera, y resulta que en la escucha activa también hay intercambio de información, y ese intercambio se realiza precisamente en el primer momento, es a través de requerir información de manera inteligente. Vamos ahora entonces con la cuarta letra de nuestra pera, que es la A, y
representa el aportar respuestas. Esta es la habilidad crítica porque puede permitir una resolución exitosa de conflicto o de la situación que te están planteando, o destruir todo el buen trabajo que hiciste parafraseando, empatizando o requiriendo más información. El truco de aportar respuestas reside en hacerlo en forma balanceada. Esto significa que tanto información como positiva, como negativa o retroalimentación para mejorar se plantea a quien comenzó hablando. Es típico sobre todo cuando quien escucha se encuentra en una posición de liderazgo o de autoridad, ¿no? Porque aportar este tipo de respuestas de forma balanceada va entonces a reforzar esa percepción de liderazgo que tienen las demás personas sobre ti. La idea es que si debes expresar o aportar una respuesta que es de alguna forma negativa o que tiene un impacto potencialmente negativo, lo hagas en forma genuina pero respetuosa, evitando así que tu respuesta se convierta en un obstáculo en lugar de ayudar a resolver el planteamiento original. Un ejemplo típico: comunicar una mala evaluación o tu desencanto, por ejemplo, por las malas calificaciones de tu hijo en la escuela. Comienza comunicando tu desaprobación con frases como no me alegra, no me siento satisfecho con este resultado, y pasa inmediatamente a enumerar las cualidades positivas de la persona, o si es el caso de tu hijo, pues de tu hijo. Eres una persona muy inteligente, por lo que esta nota no se justifica o esta calificación no se justifica. Otra cosa puede ser, mira, te ofrecimos los recursos para que manejaras esta situación y tú nos informaste que todo iba bien, entonces, ¿qué pasó? En esta fase de la conversación, la habilidad de empatizar y requerir información se vuelven a utilizar, y qué necesarias pueden ser en estos momentos, sobre todo porque hay que ser muy paciente, abierto y respetuoso cuando nos corresponde dar malas noticias o regañar o amonestar a alguien. Entonces, es muy importante el que hagamos esto de una forma acertada. Un ejemplo típico, bueno, ya se los coloqué aquí, cuando estamos de alguna manera reprendiendo a alguien o dando un feedback un poco negativo, también balancearlo con feedback positivo. Y estos son los 4 elementos de nuestra pera. Si se recuerdan, entonces son parafrasear, empatizar, adquirir más información y requerir más información y aportar respuestas. De esta forma, con el acrónimo de la pera, se me ocurre que es mucho más sencillo para ustedes que puedan recordar, digamos, estas 4 habilidades y estos 4 pasos de la escucha activa en el momento en que la están practicando. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo, como siempre, la atención prestada y los invito a que nos sintonicen todas las semanas por aquí por Janet Salvatierra TV, donde siempre tenemos nuevo contenido para contribuir a su empoderamiento, para inspirarlos, para que logren así todas sus metas de felicidad y éxito en lo personal y en lo profesional. Bendiciones para ustedes y sus negocios. Se les quiere mucho y nos vemos entonces aquí en un próximo episodio de Janet Salvatierra TV. Y ahora sí me voy a poder comer la pera.